Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa ciudad de Monterrey. Ciudad de Monterrey, compañeros, los saludamos con mucho gusto. Hoy estamos de manteles largos, compañeros, sí, nos acompaña Plácido Garza, el detonador pues más importante que tenemos en este país. Y bueno, bienvenido Plácido. Ojalá que cada oportunidad que tengas pues nos acompañes, sí. Nos almidona la camisa que estés aquí con nosotros. Gracias. Está nuestra compañera, platícales, Margarita, diles tu nombre completo. Margarita Camarillo de la Mora. Margarita Camarillo de la Mora, una luchadora social, sí, ligada al Partido Revolucionario Institucional. ¿No te has cambiado a AMC todavía? No. Para nada. Muy bien. Ni tengo intención. Muy bien. Antonio Lomas, sí. De Ecos está con nosotros y qué bueno que nos siga acompañando. ¿Tú vas a participar, hija? No. Bueno, miren, esta es la niña del compañero Antonio Lomas. Sí, qué bueno que estás con nosotros, hija. Sí, para que vayas asomándote a las locuras en las que anda involucrado tu padre. Y bueno, Ernesto Cerda, pues, el decano de esta mesa grillera que ya tiene más de 7 años, pues. Aquí está con nosotros también, ¿sí? Bueno, compañeros, miren, hemos decidido que los temas que vamos a abordar el día de hoy son los siguientes. Sabotaje, así en términos generales, pensando por supuesto en lo que ha estado ocurriendo en el metro. Miren, los accidentes siguen una distribución de probabilidad que bueno, son dos las que pueden ser buenos modelos, pero la más clásica es la distribución de Poisson. Y es una distribución de probabilidad que tiene como característica que la cantidad de incidentes que ocurren son muy poquititos comparado con la cantidad de accidentes de ese tipo que se pudieran presentar. El primer ejemplo histórico en el que se ajustó esa distribución de probabilidad fue una en la que el área de oportunidad era un año, ¿sí? en cuerpos del ejército prusiano, y el fenómeno que estaban contabilizando eran soldados muertos por patada de mula, ¿sí? Y bueno, pues es claro que en general en los años no había ninguno, pues es algo muy, muy raro, y de repente algunos cuantos años donde hubo un soldado muerto por patada de mula. Hubo un año extraño ahí donde hubo 2, sí, creo que hubo uno, incluso donde hubo 3. Ok, comparado con la cantidad de muertes que pudieran generarse, de ese modo, pues es una cantidad muy pequeña. Entonces, que ocurra un incidente en el metro es algo poco probable. Que ocurran 2 en un mismo día es algo casi imposible, que nos hace pensar, por supuesto, en la razonabilidad de que haya un sabotaje. Donde yo tengo dudas es de parte de quién vendría el sabotaje, ¿sí? Si de parte de los que quieren perjudicar a Claudio Sheinbaum o de parte de los que quieren acreditar la teoría del sabotaje, ¿sí? De cualquier modo, lo haya hecho, quien lo haya hecho, si es que efectivamente fue un sabotaje, pues fue algo burdo, o sea, no, la verdad se excedieron. Y la consecuencia, bueno, pues por lo menos en Claudia es que una tendencia a la baja que llevaba se revierte, o sea, se recupera. Entonces, bueno, parece ser que ella fue la que resultó ganona. Pero bueno, ya platicaremos más sobre ese tema. El otro asunto, pues, es que se están dando cambios en el Banco de México que pudiera tener un impacto muy relevante en la política económica del país. Y bueno, en ese tipo de cosas que aparentemente son ajenas a la población, pero le afectan a todos y, como siempre, más a los más pobres. Y finalmente vamos a abordar el tema de Nuevo León desde diferentes ópticas, los problemas que estamos enfrentando de inseguridad, de ya la amenaza otra vez de tener problemas con el agua. Y bueno, son los temas, compañeros, y como siempre yo quisiera hacer una primera ronda para saber si de manera así general hay algún comentario de mis compañeros antes de pasar a ver los resultados más destacados que recabamos de la opinión pública, ¿sí? De la muchacha el lunes pasado. Compañeros, ¿alguno desea comentar alguna cosa previa a la presentación de resultados? Lomas, ¿no? ¿Tampoco? Pasemos ya.
pasamos a los resultados. Bueno, miren, es muy interesante esto que está sucediendo porque resulta que pues se está dando una lucha muy intensa propagandística. Yo no sé, compañeros, ustedes que están más metidos en el tema de los medios, si recuerdan una intensidad como la que se ha dado en estas semanas. Están desatados pues prácticamente todos los demonios, sí, se soltaron. Y entonces, bueno, pues se da una serie de cosas. Y lo que nosotros detectamos cuando tomamos la opinión pública, pues es la resultante de todas esas cosas que se generaron. A veces no se mueven los indicadores. No quiere decir que no esté pasando nada, sino que están pasando cosas que impulsan en un sentido y otras que impulsan en el otro sentido y de algún modo se equilibran y por eso no se mueven. Pero bueno, sin más preámbulos, compañeros, vamos a ver los resultados. En la encuesta, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos aquí es la respuesta a la pregunta que específicamente se hace en los siguientes términos. Dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? O sea, estamos siendo bombardeados hoy en día por los medios formales de comunicación, por los otros medios que están en el ámbito pues, cibernético y pues en una situación donde casi todos ahora somos más que receptores, emisores. O sea, prácticamente da la impresión de que estamos todos hablando y no nos estamos escuchando. Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que queda en la mente de la muchacha como más importante? Sigue otra vez arriba el tema de la captura del hijo del Chapo, ¿sí? Seguido de la caída del metro, o sea, es otro tema. Lo del Chapo es 10.7, lo del metro 7.5. Y luego la inseguridad, asesinatos, secuestros, sí. Y ya los temas de inseguridad y todavía está pintando la visita de los presidentes de Estados Unidos y Canadá. Ok, vamos ahora al monitoreo para ver rápidamente unos resultados. Y en el monitoreo lo que vemos es cómo se dieron variaciones, sobre todo las que son significativas, aunque hay algunas cosas que tenemos que ver, como el caso de la aprobación al presidente. Y miren, en este caso, caray, hay el compromiso aquí de apagar el sonido y se me olvidó recordarles. Bueno, hijita, te pido un favor, Sí. ¿le puedes decir a cualquier mesero que les encargamos el sonido? Sí, para que la paguen. Es un compromiso que tenemos aquí, el dueño del restaurante pues nos ha dado ese privilegio. Bueno, miren, la aprobación del presidente López Obrador que registramos el lunes pasado fue 64%. Lo interesante aquí es que es un valor que está fluctuando en un valor medio de 61.5 y el valor anterior fue 64.1, o sea, quedó exactamente igual. Y entonces nos preguntamos, a ver, ¿qué significa que esté igual el presidente? Muchos pensarían debería desplomarse, porque pues las cosas que están pasando en Metro, en términos generales, los resultados pobres de este gobierno, etc. Pero hay cosas que está haciendo el presidente que también podrían pensar en que se impulse. Está desatada la gente que lo apoya, pero aparte hay una situación que detectamos y ahorita la vamos a ver, que debería de haber impulsado al presidente pues hasta los límites de advertencia o de alerta positiva, y está muy lejos de eso. Entonces se puede ver esto como un resultado decepcionante tanto para un sector de la polarización como para el otro. Pero bueno, vamos a seguir, ¿sí? La siguiente que vamos a ver es la número 12. La gráfica número 12, vamos a buscarla. 9, 10, 11, 12. Miren, esta es la variable identificación partidista y es la gráfica que corresponde al PAN, ¿sí? Bueno, resulta que el PAN tiene un nivel medio de 5.7% en identificación partidista. Es una pregunta muy fuerte. Son los fans del PAN, ¿sí? Y resulta que el valor del lunes fue de 1%.
prácticamente en la línea de alerta negativa, o sea, hay un descenso. ¿Qué está sucediendo con el PAN? Bueno, pues lo más relevante es el agandalle, ¿sí?, que se dio en el acuerdo con el PRI, donde él se queda con las candidaturas de la Ciudad de México y de la presidencia, pero dejando entrever que de algún modo van a ser candidaturas para el PAN, excluyendo al PRI, que no creo que eso aquí tenga algún impacto, pero sí excluyendo a mucha gente de la sociedad civil que ha participado de manera muy entusiasta, ¿sí?, y que ha tenido éxitos rotundos, como el de la marcha del día 13 de noviembre. Entonces, esa gente quizás sea la que se muestra aquí decepcionada con el PAN. La siguiente que vamos a ver, pero miren, ya que estamos aquí, miren, aquí están los hipocentros, que es muy interesante, porque nos dice dónde fue el daño al PAN. Y el hipocentro está vacío, o sea que el golpe fue parejo, ¿sí? Fue un madrazo entre ceja, oreja y madre, más o menos, ¿sí? En el antihipocentro, o sea, las personas que no castigaron al PAN, ¿sí?, se detecta aquí el tipo de personas que están impulsando este partido, y es interesante, por supuesto, verlo. Son personas de 26 a 38 años, los millennials, ¿sí?, las personas de 12 a 15 años de estudios, que tienen ese nivel de escolaridad, los preparatorianos, ¿sí?, los que se dedican al hogar, las amas de casa, quienes desaprueban al presidente y quienes no reciben apoyos de los programas del presidente, ¿ok? Entonces, esa es la número 12. Vámonos a la 28. Y aquí vamos a encontrar la explicación de por qué el presidente no se deterioró. Miren, hemos visto desde hace ya tiempo que cuando el presidente se mete en algún problema, la manija que utiliza para salir adelante es una variable que nosotros pensamos que iba a ser relevante, y por eso la empezamos a registrar. Y es la siguiente, miren, la pregunta es en estos términos: ¿usted o a alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador? Bueno, esta es la evolución de este indicador. Y observen ustedes cómo es una gráfica que nos muestra que es algo que va creciendo. Bueno, pero el día de lunes pasado, el valor que registró fue 62.7%, muy cerca o acercándose a la línea de alerta positiva, rebasando la de advertencia. ¿Y eso qué significa? Significa que el presidente le aporta a 62.7 ciudadanos, a 62.7% de ciudadanos mexicanos, y los ciudadanos mexicanos le responden con una aprobación de 64. O sea, tenemos una relación muy fuerte que se corrobora cuando hacemos las cartas de navegación y vemos que la única fortaleza que ha sido constante desde que empezamos las mediciones es precisamente esta gente. Cuando preguntamos a pruebas al presidente, los que siempre están con un valor muy por encima de lo normal son los que reciben apoyos del presidente. O sea, son la gran fortaleza del presidente. Él mismo ha confesado que es su gran estrategia política. Bueno, pues entonces esto explica por qué el presidente no se cae, porque le inyecta esto, ¿sí? Pero lo relevante es algo que vamos a ver más al ratito, ¿sí? Por lo pronto, ahí tenemos una explicación. Y esta es la gráfica número 28, la que sigue es la 42. Hay un video que está en YouTube, en el canal de Saba Consultores, donde pueden ustedes ver todas las gráficas, porque ahí pues está concentrado solamente en ver el reporte, ¿sí? Es lo que yo llamo The Sabbath Night Show, compañeros. Eso es los lunes a las meras 12 de la noche, más o menos. O sea, es para desvelados, pero en el propósito de darles la información cuando recién acaba de salir de la computadora, ¿sí? Bueno, miren, aquí tenemos que Morena también se beneficia de eso. Miren el valor que tiene en intención de voto por partido. Sí, rebasa la línea de advertencia positiva. Es un valor de 41.2%, es un valor bastante alto, ¿sí? Porque están correlacionadas las cosas. La aprobación del presidente, la intención de voto en favor de Morena. La otra que vamos a ver es la 48.
Y luego la 49. A ver, esta es 47-48. Miren, Claudia Sheinbaum en la interna de las corcholatas estaba teniendo una tendencia a la baja, miren aquí está, y como resultado de este zipizape del metro se revierte, o sea, se levanta más alto de los valores previos, particularmente del anterior, lejos de las advertencias positivas o alertas positivas. No podemos decir que le esté yendo bien, pero dejó de irle mal, ¿sí? O sea, se empieza a dar eso. Vamos a ver qué sucede la próxima semana. Y por el lado de Marcelo Ebrard, registra un valor donde se refrena una cierta tendencia que estaba teniendo al alza, pero aún en un nivel alto, ¿sí? O sea, tiene liga dos advertencias positivas. Nada más para que comparen, miren, en los últimos dos valores, porque esto es más preciso que la encuesta donde vamos a tomar los últimos 4 como promedio. Anda Ebrard por ahí del 26 y del 25.2. Y si nos vamos a ver a Sheinbaum, este último valor, que es el más favorable para ella, es de 19.5, ¿sí? Más o menos cercanos ahí al empate, pero el anterior fue de 14.5. Bueno, nos vamos otra vez a la encuesta, compañeros, para ver el resto de la información y algo que para mí es de lo más relevante. Si miren, vamos a ver ahora la gráfica número 15, 8, 9, 10, 15. Miren, estamos nosotros participando, estamos haciendo pues qué diríamos, una aproximación tomando en consideración a la opinión pública para la selección de precandidatos. En Morena está la cosa muy tranquila porque en términos generales las corcholatas aparecen aquí. El top of mind es la intención de voto de manera espontánea, o sea, la pregunta que se les hace en los siguientes términos: ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Entonces, si alguien no pinta aquí, quiere decir que no tiene fans. Estos son fans, y si no tiene fans, pues perdón, pero es soñar andar buscando la candidatura. Y hay cosas extrañas, porque por ejemplo, miren, por el lado de Morena, es claro que pinta Marcelo Ebrard, que está considerado, Claudia Sheinbaum también, Adán Augusto López y, aunque no lo está considerando el presidente, Gerardo Fernández Noroña. Pero ya hasta ahí llega. Entonces hay dos corcholatas que no están aquí ya, que son Lázaro Cárdenas Batel y, esto es lo más sorprendente, Ricardo Monreal. O sea, Ricardo Monreal, si quiere él realmente participar, tiene que revisar muy bien sus estrategias y sus tácticas, porque no le está funcionando. Habrá que ver. Por lo pronto, en las próximas 4 semanas vamos a trabajar nada más con estos 4 de Morena, y si en estas 4 semanas aparece otra vez Ricardo Monreal, pues lo vamos a incluir, ¿sí? Pero por lo pronto va a quedar fuera. Por el lado de la oposición, PRI, PAN, PRD. Miren, vamos a buscar algunos. Aquí está Enrique Octavio de la Madrid, o sea, va a estar ahí. Beatriz Paredes, y se acabó. O sea, la idea mía es poner hasta 6, pero si pintan solamente 2, pues vamos a ver nada más a estos 2. Aquí, ¿qué es lo interesante? Que hay casos como el de Lili Telles, pues que tiene una presencia muy intensa y, bueno, sin embargo no está logrando generar fans. Sí, habrá también que revisar ella eso. Pero hay más personajes que tampoco aparecen. Y por el lado de MC, pues Luis Donaldo Colosio y Enrique Alfaro. Entonces con eso vamos a trabajar las 4 semanas que sigan, ¿sí? La siguiente que vamos a ver es la 29. ...22, 23... 29. Miren ustedes, en la interna de Morena se mantiene el empate técnico entre Marcelo Ebrard con 22.4 y Claudia Sheinbaum con 17.1. Sigue Fernández Noroña con 4.8, Lázaro Cárdenas Batel, que hasta hoy lo vamos a mantener aquí, Adán López con 2.8
y Ricardo Monreal con 2.7 está al fondo, que también va a quedar fuera. La siguiente que vamos a ver es la número 30, la 31. Y miren ustedes, aquí está el tracking donde se muestra cómo después de la situación esta de los problemas en el metro, Claudia Sheinbaum se viene abajo y Marcelo Ebrard se recupera. Están de algún modo en un toma y daca. La siguiente que vamos a ver es, bueno, en los nombres que les dimos hasta la semana pasada, Ricardo Anaya, que ya también no pintó en el top of mind, ¿sí? Al darles las opciones, pues él es el que estaba con una condición un poquito más fuerte de 12.4. Luego Lili Telles, Beatriz Paredes, Alfredo del Mazo, Mauricio Curi y Omar Fayad. Esos son los que consideramos el mes pasado. Y por el lado de MC, pues Luis Donaldo Colosio claramente pinta en una condición de liderazgo con 32.4, Enrique Alfaro 3.9, o sea, muy lejos, y Samuel García 3.8, que también vamos a dejar de considerarlo. Estas son, compañeros, a ver, tengo una más, la 38, a ver, ¿dónde está? No, bueno, era esto. Ando buscando una gráfica que es esta. Miren, esta es muy interesante. Fíjense, aquí hacemos el contraste entre el porcentaje de personas que aprueban al presidente y el porcentaje de personas que reciben dinero en alguno de los miembros de la familia. Vean ustedes la evolución. Al principio, 50% de apoyo que recibían, o sea, 50% de beneficiarios, le representaba a López Obrador más de 70%, ¿sí? o 70% de aprobación. O sea, él tenía una ganancia de 20%. Y esto se ha ido cerrando, vean ustedes la gráfica. Ha habido momentos en que se cierran por completo, pero en general la tendencia está a la baja. Y ahorita en la estimación puntual les dijimos que era 1.3 y ya promediando los últimos 4 valores, es de 61.8 a 57.8, o sea, estamos hablando de 4 puntos, de 20 a 4, ¿sí? En una situación claramente a la baja. Bueno, esos son los temas, compañeros, lo que encontramos ahí sobre los resultados. ¿Alguien tiene interés en hacer algún comentario de lo que acabamos de mostrar? Si quieres. Sí. Con respecto, hay dos detalles, hay muchos interesantes, pero yo me quiero referir a dos. Creo que el problema fundamental del país, si haces la sumatoria de la estadística, vas a encontrar que la seguridad, la violencia, los robos sumarizados dan una cantidad muy importante, arriba del 30%. O sea, el problema grave del país se está señalizando en la inseguridad y la falta. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos precandidatos están abordando en su comunicación con la gente el tema de la inseguridad? Ninguno. Ninguno. ¿Qué significa eso? Significa que los compañeros que quieren ser presidentes le están hablando a la gente de lo que a ellos se les ocurre, sí, pero no de lo que la gente está sintiendo como un gran problema. Entonces no les extrañe, compañeros, sí, que no pinten en el top of mind, sí. Si la gente no siente en ustedes una identificación, una representación así, pues es difícil que vayan a generar eso. Perdóname que te interrumpiera, pero sí quería señalar eso. El otro asunto que nosotros vemos es algo que hemos venido manejando desde hace tiempo aquí contigo y en otros lados, cuando hablamos de la utilidad decreciente cuando tú recibes algo. El ejemplo que nos ponían por allá en preparatoria era: la primera camisa que compras tiene un alto grado de satisfacción, si lo pudieras medir, tiene 100%. La segunda camisa ya no tiene 100, tiene 90 y tantos. Oye, ¿y los calzones, Neto? Igual. Opera el mismo criterio.
Es que acuérdate que cuando te comprabas una cosa que dices, oye, me quiero comprar un carrito, a veces la gente te decía, cómprate calzones. Primero. Sí. Bueno, lo que hacíamos nosotros es cómprate primero las llaves. Sí, entonces sí. ya tiene, o el llavero para que vayas teniendo. Entonces, esto de... O sea, ¿crees que también va bajando el agradecimiento? Sí, de algún modo. El problema es que cuando, y lo decíamos en cratología, cuando tú das una dávida, la siguiente que des ya es un derecho adquirido. Ya no es, me lo estás dando porque quieres, es tu obligación dármelo. Lo que haces por voluntad te queda por obligación, decían los viejos, ¿te acuerdas? Así es. Al final del día nos lleva a dos cosas, este tipo de circunstancias. El manejo de la falta de entendimiento, de satisfacción. Si no entiendes eso, pues le han metido más lana. Y eso va ligado con lo que vamos a hablar del Banco de México. Pero yo te quería decir algo. Esto nos lleva a algo que no se puede manejar aquí. Ojalá hubiera oportunidad sobre a la guerra, sobre la mente. La próxima guerras no van a ser como las conocemos, sin que sean cruentas. Van a ser cruentas, pero va a ser sobre la mente de la gente. Y quien no entienda lo que la gente esté pensando, que la gente esté y se capacite para manipular la mente, va a tener problemas. Por eso cuando vemos que arriba del 30 y tantos % de la gente está hablando de inseguridad, de robos, de violencia, de secuestros, y quienes están intentando ser sus portavoces o quienes buscan las soluciones no la entienden, están perdiendo la guerra contra el contrario, que el que llegue a conocer la mente, o sea, el top mind, lo que está en la mente de las gentes. Y hay un documento muy interesante de Estados Unidos, de una empresa particular que le hizo al Pentágono sobre la nueva guerra sobre la mente. Y muy interesante. Entonces yo creo que si no entienden esto, nuestros candidatos están muy lejos de llegar a ser. La gente de Morena está intentando, hay un grupo de gentes, de intelectuales, cada vez menos de izquierda, se han estado saliendo de los que dicen que eran de izquierda, porque entendieron que no, pues no es lo que ellos pensaban. Pero hay gente que han contratado lo que se llaman ingenieros sociales para tratar de adivinar el asunto. Y creo que Andrés Manuel sí ha entendido y a veces habla en un idioma que le habla al pueblo. Cosas muy torpes a lo mejor, pero entiende que se comunica. Yo no sé si bien o mal, pero se está comunicando. Entonces, yo creo que eso va a ser fundamental para los candidatos. Ok, compañeros, adelante. ¿Puedo? Por supuesto. Bueno, gracias. Primero, pues gracias por el honor de la invitación a mi querido Salvador, que es colaborador de Detona, Ernesto, que espero lo sea muy pronto, y a mi querida amiga, que también espero que lo sea muy pronto. Bueno, relacionado con el tema, yo voy a tratar ese tema y luego voy a tener que irme porque tú sabes, Álvaro, que estoy recién llegado y ya me voy, como decía, ¿no? Pero quiero aprovechar la oportunidad del tema que acabas de mencionar, citando lo siguiente. Es una verdadera lástima que López Obrador no lea la revista Nexos, la tiene vedada, es la realidad. De muy buena fuente sé que no la lee porque está Krause ahí y muchos otros pensadores de veras. Pero dentro de los esquemas de colaboración que tiene Detona está Nexos precisamente. Y nosotros tuvimos acceso a un estudio que fue elaborado respecto a lo que acabas de plantear, a los números que acabas de mencionar, por dos estudiosos de la materia que se llaman Eduardo León España y Rodrigo Castro Cornejo. Ellos hicieron una publicación de las que se llaman de laboratorio con el propósito de ir sondeando un poquito el terreno. Sé que ya la van a masificar, ya empezó a correr, pero en esa investigación, Eduardo León y Rodrigo Castro se cuestionan del hecho de que los programas sociales a los que López Obrador pone como beneficiarios solamente a los pobres son falsos, porque en las encuestas de salida de las últimas elecciones del año pasado, Nexos implementó un dispositivo altamente científico. Nosotros estuvimos participando de alguna manera como coadyuvantes, en donde se descubrió
que el 54% de las personas que reciben un beneficio, pues, encuestas de salida autorizadas por el INE, el 54% de las personas que reciben un beneficio, por lo menos uno, no votó por los candidatos de Morena, el 54%. Cuando bajamos el número y lo llevamos al esquema del nivel o del estrato socioeconómico, nos damos cuenta que los programas sociales que el presidente está implementando, dirigidos específicamente a los pobres, en realidad no son así, porque están abarcando a la clase media baja. Es importante este dato, porque eso o el presidente no sabe, es un ignorante, o está mintiendo otra vez. Algunos que leyeron este prototipo de investigación dicen que las dos cosas, que el presidente miente y es un ignorante. O sea, desde el momento en que en el discurso de la mañanera se dirige a los pobres, eso no es verdad, porque dentro del esquema de beneficios están los de clase media baja, que han incrementado el número debido a que la clase baja ha disminuido el número. Tú lo debes de saber. La clase media. La clase media, el prototipo de la clase media ya no es como era, por ejemplo, en el 2018. Los 4 años han degradado esos niveles de percepción económica. Entonces, a mí me parece que ese estudio viene a cuento, porque la realidad de las cosas, según, si le hacemos caso, y además hay que saber que Nexos podrá tener todos los epítetos negativos que ustedes quieran, pero está integrado por un cuerpo de verdadera gente que le sabe al asunto. Tocan un tema y mínimo demoran 3 meses para poderlo publicar. Inclusive publican un prototipo con el propósito de sondear en el terreno de los expertos. Este debe de haber llegado a ti, Salvador, por supuesto. Lo que ellos están suscitando, yo lo tengo aquí señalado en un artículo que publiqué, dice: la 4T le apunta también al segmento medio, bajo y bajo de la población. No es cierto que nada más le apunta a los pobres, le está apuntando al medio, bajo y al bajo. Dice, conformado por gente con preparatoria, ¿sí?, como grado promedio de estudios y reducidos ingresos, pero no tan reducidos como para no tener que comer. O sea, ahí hay un matiz importante, porque resulta que si le metemos a estos segmentos de investigación el nivel escolar, y ahorita estábamos hablando que en estos momentos una maestría tiene el mismo prurito académico que una licenciatura de los tiempos, por ejemplo, de aquí de mi amigo Ernesto, la preparatoria es un factor importante para poder determinar quiénes son los que están beneficiándose con los programas sociales de López Obrador. No es cierto que son los pobres, le está tirando también a la clase media baja. ¿Qué se le podría dar como interpretación arbitraria? Nosotros en Detona lo estamos haciendo y admito que es una interpretación completamente arbitraria. Es que no le van a bastar los pobres para poder garantizar las elecciones del 2023 y menos las del 2024. Él lo sabe. Yo no diría que es un ignorante en la materia, pero sí diría que es un tipo que se ha cascareado tanto en la vida política. Imagínense toda su vida viviendo de la política, que es muy difícil llegar a creer que ese detalle se le debe haber pasado. ¿Cuál es el detalle que yo creo, en base al estudio de Nexos, se le pasó? Los pobres no le van a dar el triunfo, no le alcanzan los números. Y como no le alcanzan, ya está apuntándole también a gente que tiene preparatoria. De verdad se los digo, una persona que no tiene para comer, no tiene prepa. Es la realidad. Y esto lo dicen los que saben. Entonces, al subir el nivel a donde le está apuntando, está reconociendo tácita o abiertamente que sus programas ideológicos van a tener que cambiar y que van a tener que apuntarle cada vez con más rigor a la clase media, y ahí se va a topar, yo creo, se va a topar con pared, porque obviamente nivel educativo es sinónimo de ¿qué? De un discernimiento más profundo de lo que está pasando en la realidad económica, ¿verdad? Entonces, sobre el tema que acabas de plantear, yo diría, habría que tomarlo simplemente como una advertencia. Si López Obrador realmente quiere ser serio en este tema, debe de tomarlo como una advertencia, porque no está hecho por cualquier persona. Estás hablando de gente que se dedica a eso, Salvador. Tú los debes de conocer, estás en el gremio, los debes de conocer. Entonces, sobre lo que acabas de plantear, esa sería mi humilde opinión. Muy bien, compañeros. Si les parece, entramos al primer tema ya de manera directa, que es el tema de los sabotajes en el metro, ¿sí?
comentaba yo hace un momento que es muy difícil que se den dos incidentes en un mismo día. Entonces, la idea de que hay un sabotaje, pues a mí no me parece tan descabellada. Lo que sí tengo duda es de quién sería el sabotaje, o sea, quién fue los que estarían interesados en ello. Porque, por supuesto, hay interés en los que son detractores de Claudia Sheinbaum, con el ánimo pues de mostrar que es algo pues que es su responsabilidad, pero también puede ser intencionadamente por gente de Sheinbaum para acreditar la idea de sabotaje. Pero bueno, la opinión que tengan ustedes sobre esto, por supuesto que interesa. Y entonces, en la idea de sabotaje, ¿tienen algún comentario que hacer? Ernesto. Para que alcance todo, hace rápido. Mira, nosotros hemos considerado que en política la lucha por el poder, el fin justifica los medios y los medios justifican el fin. Quien no ha estado en la política real, en la política de actuación, pues sueña con que el fin justifica los medios. O sea, el problema ético y moral en la lucha por el poder no existe. Y tú te vas a Aristóteles por el lado occidental y te vas a Sun Tzu y te vas a Confucio y vas a encontrar la misma historia. Me decía Raúl Monter, porque le regalé un libro, Literatura y Poder, dice, oye Ernesto, entonces la lucha por el poder ha sido lo mismo. La misma. En la primera parte dice, en una elección nada limpia, Ajax se enoja y dice que hicieron chanchullo en la votación. O sea, ni siquiera en estas épocas se puede hablar. Entonces, aquí me parece que hay tres elementos, puede haber más, pero un elemento es la propia guerra interna por la presidencia entre los candidatos. La segunda, el problema de la gente que está en contra del presidente. Y una tercera, que es quienes están dentro del poder, que es el ejército, que desde nuestra perspectiva está vislumbrando algo que ya empieza a notarse. Este hombre está diciendo, no me alcanzan los pobres, ya lo dijo. O sea, hace 3 semanas dijo, esta es una estrategia política, se los dijo, que no están entendiendo. Bueno, el problema es de que no les alcanza. Y no les alcanza, tan es así que lo que están vislumbrando la gente de inteligencia y de lo que se llama ingeniería social o psicología mala, están visualizando la posibilidad de levantamientos en la Ciudad de México. ¿Tú crees que este gobierno se atreva a una represión? Yo te voy a decir una cosa, la represión es parte de la misma historia. Yo te voy a decir, hace poco alguien consideraba lo que hicieron en la captura del hijo del Chapo. Utilizaron helicópteros artillados. Hay un video donde las señoras le dicen, hay niños, hay niñas, no tiren aquí, son niños. Si aquí no están tirando, es una casa donde hay niñas, hay niños. Y gritan, les dicen, oye, no tiren aquí, hay niños. Y no les valió. O sea, les valió y siguieron tirando. O sea, a ver, la represión al final del día es parte constitucionaria del ejercicio del poder. No ha habido, creo hasta ahorita, un solo régimen que no haya utilizado la represión. La represión es parte del modus operandi de un Estado para conservarse. Entonces, para mí, el metro puede ser manejos de tipo, la misma gente esté saboteando, con la intención de generar un argumento. Y yo te decía hace rato, a ver, la mejor manera de en una ciudad como la Ciudad de México, de trasladar tropas para inhibir manifestaciones o detener o contener este tipo de cosas, pues es el metro, porque en media hora estás de un lado a otro, en una hora pues, atraviesas toda la ciudad, que en términos normales perderías tanto. Para mí es un ensayo, una previsión de las posibles cosas que se pueden venir al no alcanzarte el número de votos para mantener el poder. Esa es la visión que vamos a tener. O sea, tú anticipas que López Obrador no va a querer soltar el poder si pierde. Definitivo. Muy bien. Compañeros, sobre este tema del sabotaje o del presunto sabotaje, ¿alguien desea comentar alguna cosa? Porque ya te vas, ¿verdad?
Sí, pero voy a estar unos 10 minutos. Ok, excelente. A ver. Sobre el sabotaje, Plácido. A ver. Yo personalmente me resisto a creer que hubo un sabotaje. Voy a presumirles aquí un poco de lo que Salvador ya conoce y a lo mejor mi amigo Gilberto también ya lo debe conocer, y yo creo que tú como revés eres una persona sumamente informada y no lo dudo, Margarita. Nosotros tenemos un Big Data. El Big Data, ustedes están familiarizados con lo que esto significa. Es una plataforma que procesa volúmenes planetarios de información en nanosegundos. O sea, un nanosegundo es una 1000.000.000ésima parte de un segundo. Existen 3 Big Data. Tengo que darles toda esta explicación nada más porque me voy a atrever a decir algo que puede ser muy temerario, pero para que vean de dónde lo saqué, respetando las opiniones que existen en el medio. En México existen 3 Big Data, 3 plataformas. 2 se rentan y uno es nuestro. Nosotros lo desarrollamos. Fue el primer Big Data que hubo a nivel nacional. Y a mí me tocó desarrollarlo con 2 médicos cubanos a los que conocí en la Universidad Patricio Lumumba. Ya saben dónde está la Universidad Patricio Lumumba. Este antecedente de medio minuto es simplemente para decirles que tengo suficiente información como para poderles decir que no hubo tal sabotaje, que es simplemente el principio de un proceso de degradación presupuestal al que está sometido no solamente el Metro de la Ciudad de México, sino muchos organismos que dependen de la Cuarta Transformación. Y tengo que decir de la Cuarta Transformación, porque no solamente se refieren al gobierno federal. La Cuarta Transformación tiene ramificaciones por todos lados. Los tiene aquí en Nuevo León, los tiene en todas las entidades, los tiene en los siervos de la nación, los tiene en todos lados. O sea, es impresionante esa red de gente. Y bueno, la información que yo tengo tiene que ver con el hecho que durante los últimos 11 meses el gobierno central de la Ciudad de México ha sufrido una merma del 18% constante, 18% en el presupuesto destinado a mantenimiento, y no solamente del metro, de otros factores que tienen que ver con el segundo piso, con otra serie de factores que no voy a entrar al nivel de detalle. Pero el tema del sabotaje, respetuosamente lo considero como muy delicado para que se pueda comprobar. Es muy difícil comprobarlo, sumamente difícil. Tú hacías una alusión hace un momento, Ernesto, a lo del asunto de la guerra en Rusia. En cualquier tipo de guerra, donde intervienen Fuerzas Armadas, es muy complicado poder demostrar fehacientemente que hay un sabotaje. De verdad se los digo, sumamente complicado. Entonces, la línea de investigación, si realmente se quiere encontrar a la verdadera causa, va a conducir a una falla terrible en el proceso de mantenimiento, pero va a pasar también en otros aspectos. Por ejemplo, yo tengo información que revela que Conagua trae una misma bronca. Mucho de la escasez del agua en Nuevo León tiene que ver con falta de mantenimiento. Y yo creo que se hace muy mal por parte de gente que tiene contacto con la opinión pública, y aquí tengo que ser bien claro, que no nada más los que nos dedicamos al oficio del periodismo tenemos contacto con la opinión pública. Desgraciadamente existen muchos usurpadores de los medios que están metidos en los chats, que están divulgando fake news y que están confundiendo a la gente. Entonces, cuando hablo yo de divulgación noticiosa, no solamente me refiero a los que estamos aquí. Como yo le decía hace poquito a uno que mencionaste tú, y que no voy a mencionar el nombre aquí para no contaminar la conversación, yo le decía, a ver, papá, tú dices que tienes 40 años dedicado a los medios y que generas noticias y que hasta en los camiones has andado. ¿Dónde está un peso de inversión que le hayas metido tú, ahorita? ¿Dónde está un empleo que estés generando? Nosotros lo estamos generando. Detona nació en plena pandemia, cuando todo el mundo nos decía, eres un idiota, ¿cómo te vas a meterle dinero a este asunto? Como los salmones. Estos rémoras de los medios de comunicación, que no son medios de comunicación, están enturbiando el ambiente y se ha corrido la voz. Ojalá, Salvador, en tu proceso de investigación a través de la chamaca, de la muchacha, como bien dices tú, puedas llegar al punto donde nosotros ya llegamos. ¿Dónde se gestó el primer indicio, la punta del iceberg de la palabra sabotaje? En las redes sociales, Ernesto.
De ahí salieron, ni un solo medio formal, y felizmente yo considero que Detona es un medio formal porque le estamos metiendo lana, porque nos ha costado mucho trabajo y porque nos ha costado, a ti te consta, mentadas de madre y amenazas que a mí me hicieron estar un mes y medio fuera de Monterrey, por muchas razones, y ya me voy otra vez porque se vuelve insostenible. Cualquier idiota se siente en la libertad de ir en contra tuya para hacerle un favor al presidente, cualquier idiota, en serio. Ahí es donde yo digo, bueno, ¿dónde está el origen de la palabra sabotaje? No en los medios, de verdad que se los digo, no en los medios, nació en las redes. Yo respeto a quienes tienen esa teoría, pero va a ser muy difícil que puedan llegar a comprobar que hubo sabotaje, así que digan, aquí están las pruebas palpables de que fue sabotaje, entonces yo me voy por la otra. Tiene más sentido para mí, respetando las opiniones en contrario, el hecho de decir, ese problema del metro, como el de Nuevo León también, en Nuevo León es igual, es falta de mantenimiento. Claro, si tú le preguntas a Samuel ahorita a qué se debe el accidente o las fallas del metro que está pasando en Nuevo León, te va a decir, a una sencilla razón. Yo ya se lo pregunté, antes de que se fuera a Davos, yo se lo pregunté, nadie me lo dijo, ni nadie me lo contó por tercera persona. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? 1,000 millones de pesos que los diputados de oposición le condonaron a los impuestos de los casinos durante todo este año. Ya no van a pagar los casineros 1,000 millones de pesos. Esos 1,000 millones de pesos iban a 3 factores. 1, atención de niños con cáncer. 2, atención a mujeres con cáncer. Y 3, mantenimiento del metro. Él ya tiene una salida, pero él no está hablando de sabotaje. Entonces, yo humildemente aportaría aquí a la mesa para que le hagan garras y pedazos como siempre lo hago. Yo tengo más críticos que seguidores, es la verdad, pero pues esos me ayudan. Ayer Claro. me estaban pasando ahorita un reporte muy interesante. Detona ya llegó a 7 millones de views diarios, 7 millones en 2 años. Y es un dato que tengo que decir simplemente por el hecho de que hay algunos que dicen, pues tú qué puedes hacer en 2 años. Bueno, pues no Para tener un marco comparativo, Sí. Plácido, un medio como El Norte, por ejemplo, ¿cuántos views tiene? Fíjate que El Norte tiene un problema. El Norte cobra por la suscripción. Todos los medios que cobran por suscripción, el Milenio va por ese lado. Bueno, ¿saben qué hace Google con los medios que cobran por la suscripción? Lo saca del esquema. Claro. Yo digo, mi alma mater es El Norte. Tú sabes, yo nací ahí en El Norte, periodísticamente hablando. Yo reconozco que es El Norte. Pero cuando yo saco estos números, Google dice, en esa categorización están solamente los medios que no cobran la suscripción. Y somos miles, Ernesto, tú lo sabes. Entonces, El Norte no puede entrar en esta categorización porque vende la suscripción. Pero sí te puedo decir de otros medios. Y yo escribo en uno de ellos. SDP, por ejemplo. Yo escribo en Vanguardia. Y ellos tienen 7, 8 años y traen 10 millones. Yo traigo 7. Entonces, hubo uno en particular. Mira, yo no tengo pelos en la lengua, a ti te consta. A lo mejor, Ernesto, todavía tengo el gusto de empezarlos a conocer apenas ahorita. Yo no tengo pelos en la lengua. Hay un tipo que se apellida Sada y que se llama Roberto y que en un chat dijo, yo no leo a Detona porque es basura. Y yo en segundos le contesté, qué chistoso, cabrón. Yo tiro la basura y tú la recoges, güey, porque me lees, te nutres de mí. No me volvió a decir nada. Yo no tengo problema para decirlo. Eso, exactamente, yo le digo, tú dices que yo escribo basura, pues yo la tiro y tú la recoges. ¿Qué hubo? El tipo cree que por el apellido de Perí que tiene ese derecho de envalentonarse, como ese que mencionaste tú. Yo tengo demandados a 3 por las mismas razones que tú. Y aunque yo no voy a ganar un peso con estos tipos, ¿por qué tiene que ver todo esto con el tema? Porque ellos divulgaron por primera vez la palabra sabotaje. Ese tal Sada fue de los primeros. Y el otro que mencionaste también lo mencionó. Y a lo mejor hay algunas personas bien nacidas, como digo yo, que están metidos en los medios, que creen que es sabotaje. A eso yo los respeto. Les doy todo el nivel de credibilidad. Nomás que también respetuosamente les digo, yo no puedo comprobar que es sabotaje, tú lo puedes comprobar. Entonces ahí el punto central sería, ojalá que se pudieran aprovechar este tipo de medios, Salvador, para ir depurando lo que está pasando en las redes. De verdad se los digo, están usurpando muchos, de verdad, el oficio del periodismo. No es tan fácil hacerse de eso. Es muy difícil, Plácido, porque hay un incentivo ahora, porque algunos compañeros monetizan. Pues sí, ese es el Sí, problema. y entonces, pues,
están ahí y están haciendo cosas. Sí. Y no es la motivación, a veces pienso yo, Sí. fundamental de ellos, lo que está en su discurso, la sino la lana Oye, que está cayendo. Ernesto, pero te voy a dar un dato. Ahorita. Antes se me olvide, déjame decirte. Ah. Esto del sabotaje, ya hay 2 personas inculpadas. Sí. O sea, Está bien. es una acción del propio gobierno, Ok. por lo que te digo. O sea, este es un problema interescuadras. A mí me queda muy claro de que quien empezó con el sabotaje no fueron ni siquiera los medios ni la gente, fue el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Si tú ves, entonces yo dije, a ver, entonces yo le pedí a un amigo, chécame si ya hay 2 personas, entre ellos una señora y un cuate que tiraron cosas ingenuas. Lo que le están acusando es de que él hay unos soportes, unos perros. Te digo algo. Sí. Te digo algo al respecto. Pasa el micrófono, por favor. Lo lindo es que es la primera vez que estoy en esta mesa y tienen ustedes el privilegio de no volverme a invitar. Pero les voy a decir algo bien importante. ¿Quién te dice que no son chivos expiatorios? Claro. Entonces ahí, Sí, ¿qué se está, comprueba? sí, sí. Ahí se comprueba la teoría de que, ey, no andes con sonceras, güey. Esto no es sabotaje, cabrón. Métele dinero al mantenimiento del metro. Pero es una manera de zafarse del Ah, problema. Mira, sí, claro, por supuesto. Cuando sucede, mira, cuando estábamos en un gobierno, nos traían un programa muy fuerte. Y la mejor manera es hacer un escándalo sobre algo. La gente se clava sobre lo escandaloso, sobre lo impactante. Las palabras son disparos. Entonces una palabra bien manejada es un disparo. Entonces lo que está haciendo, lo que al menos la visión que nosotros tenemos, es que esta es una mentira. Están preparando algo. Primero, están encubriendo que no le meten mantenimiento. Es sin duda, eso no desde ahorita, ya tienen tiempo. La caída de eso también es parte del rollo. Entonces, están encubriendo la falta de mantenimiento y aparte tirándose tierra unos a los otros. Yo no sé, y yo le decía, hijo, las 2 cosas que están diciendo de sabotaje me parecen muy ojonas para hacer palomas, pero bueno, es parte de su juego y es la famosa metódica que traen trayendo su manejo de los medios. O sea, lo fundamental se está dejando a un lado. Eso es. Y la otra, que es más grave, que van a utilizar el metro como un instrumento de represión a la larga. Esas son las cosas más graves. O sea, por un lado tienes el problema del manejo del mantenimiento y lo otro que lo está yo utilizando. quisiera comentar, aprovechando que está aquí Plácido, porque es al mismo tiempo una petición. Te quiero platicar una historia, ¿sí? Mira, cuando López Obrador llegó a la jefatura del Distrito Federal, nombró como director del metro a Javier González. Javier González es un doctor en matemáticas que estudió aquí en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Nuevo León. Sí. No coincidimos, él estuvo antes, pero en una escuela tan pequeñita, finalmente nos conocemos. Cuando Cárdenas estuvo en el Distrito Federal, él estuvo en comunicación social, o sea, alguna vez fui a visitarlo y le dije, vaya, qué pinche versatilidad de los matemáticos, ahora estás en comunicación social. Y bueno, ya con López Obrador, fue diputado federal, etcétera, por las izquierdas aquellas. Bueno, cuando él llega a la dirección del metro, detecta, por supuesto, que había un problema. Estamos hablando del 2001, 2002, había un problema de mantenimiento serio. Y entonces sugiere que se incremente la cuota del metro para poder atender adecuadamente el asunto del mantenimiento. Se hace una consulta, Pública. Una consulta pública. La gente del Distrito Federal estuvo de acuerdo en pagar más de cuota. Se empieza a recuperar, se empieza a recabar el dinero. Javier empieza pues, a hacer sus planes. Cuando le llega la indicación de López Obrador de que ese dinero se lo dé, que le mande una nota diciendo que realmente el metro no necesita nada y que le mande el dinero. Javier renuncia, es una persona decente. Entonces, 2 cosas. La primera, López Obrador ha sido desde siempre un depredador de los presupuestos de mantenimiento. Piensa que no pasa nada, es un hombre de fe quizá. Muchas veces lo dice que la providencia le ayuda. Bueno, pues la providencia es muy cabrona a veces.
¿ok? Pero ahora se ha agravado porque recuerden ustedes que hay un decreto que dice que el subejercicio, lo que no te gastaste, te pasa a control del presidente para que él lo gaste lo que le dé su chingada gana. Discrecionalmente, o sea, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Que reduce el presupuesto y ahí te da un chingadazo. Y luego, de algún modo, te induce también al subejercicio y ahí te come otro pedazo. Es un depredador. Bueno, por eso yo estoy de acuerdo contigo en que fundamentalmente el problema que tenemos en el metro es de ese tipo. La petición, Plácido, busca a Javier González. La timba, le decíamos, ojalá que esté vivo, porque lamentablemente después de la pandemia, cuando tenemos mucho tiempo de no saber de un buen amigo, pues de repente nos damos cuenta de que ya se nos fueron. Sí, ojalá que esté Javier por ahí, hace rato que no lo veo. ¿Cómo le encomiendo? Porque un testimonio de él, ahora que tanta gente está dando testimonios desde el interior, claro, ¿sí?, de lo que ha sido la experiencia de López Obrador, sería muy valioso en un tema central, ¿sí? ¿Ok? Así va a ser. Bueno. ¿Te despides? ¿Quieres? Me voy a despedir. Muy bien, pues despídete, dile a la gente que me dio mucho gusto que me hayan invitado, espero que no sea la primera vez. Es la primera vez, pero no va a ser la última. Ah, gracias, les agradezco. Exacto. Pero déjame aprovechar sí, que lo estás diciendo, porque miren, nosotros hacemos de invitación abierta. Claro. O sea, todos están siempre invitados a esta mesa, ¿sí? Okay. Tú, por supuesto. Muchas gracias. Les agradezco mucho, amigos. Vamos a seguir en contacto. Ahorita les voy a regalar a ustedes que están aquí. Ajá. Ay. La próxima vez se los digo. Muy bien. Ya voy retrasado. Muy bien. Mi querido Ernesto. Miren. Plácido nos está obsequiando este libro. La próxima vez que nos veamos, si quieres, se llama Irreverente, se llama el libro de Plácido. ¿Dónde puede adquirir la gente este libro, Plácido? Está en Amazon. En Amazon lo pueden adquirir, compañeros, ¿sí? Muchas gracias, Plácido. Cuando tengo una noticia, me están esperando ahorita, me tengo que ir. Que Dios lo bendiga. Te lo voy a Gracias. Bye, sí. Bueno. Compañeros, bueno, pues se fue nuestro amigo Plácido. Compañeros, ¿quieren comentar alguna cosa sobre este tema del sabotaje? A ver, adelante. Escuchemos a Margarita. Vamos a ver. Esto es así, ¿verdad? Y yo lo que estoy viendo es que primero lo que hubo fue, no sé si será sabotaje o no. En realidad ahí yo hago otra, ¿cómo se dice? Otra conclusión. Claro que sí, como dijo señor Plácido Garza, primero no se le dio mantenimiento, como todos sabemos. No se le dio mantenimiento como debía de habérsele dado siempre. Otra es que veo, fuera de sabotaje o que esté o no esté, no se construyó bien, así de fácil. No se construyó bien lo que es con buen material. Fue un fraude lo que hicieron de compra, a lo mejor, ¿verdad? Pero en realidad fue eso. Ya se veía venir. Además, quiero comprobar, porque hasta eso nomás va una vez que me vengo en el metro, porque hace mucho que no lo usaba. Antes lo usaba a diario cuando estaba en preparatoria, y ahora he querido irme para llegar
a donde voltea lo que es Fundadores hacia la estación de Juárez, porque era un rechinido que estaba lastimando mucho las vías férreas, ¿verdad? Donde circula el metro. No sé si ahí estarán haciendo reparación, yo veo que parece que no, ¿verdad? Es lo que he sabido. Pero acá en el área esta de acá sí se ven las cuarteaduras donde está mal la construcción desde el principio, desde el momento en que no se haga una seriedad en las construcciones, tanto de pavimento en Monterrey, en todo Nuevo León, y en lo que se hace en cada gobierno, que se le obligue, ¿verdad?, a los constructores a realizar su obra como debe de ser, siempre habrá esos problemas. Es todo lo que yo doy de conclusión de eso. Muy bien, compañeros. Gilberto, ¿quieres comentar alguna cosa sobre el metro? Sí, en realidad se ven algunas evidencias de que puede ser un sabotaje dado los escenarios políticos actuales, pero de todos modos sí es evidente que seguramente ya falta mantenimiento, ¿verdad? Por eso las fallas. Pero yo diría que es, como no se puede asegurar una cosa ni la otra, yo diría 50 y 50, ¿verdad?, de porcentaje de que es sabotaje o de que es falta de mantenimiento. Pero como bien lo dice Salvador Borrego hace un momento, es muy extraño que en el mismo día o en días de 2 o 3 días de diferencia, 2 accidentes por supuesta falta de mantenimiento, ¿verdad? Entonces ese hecho de que ocurrió muy seguido, pues es una evidencia de que muy probablemente sí sea sabotaje, pero no se descarta lo otro, ¿verdad? Y simplemente por el entorno político actual, pues no es nada raro que estén queriendo golpetear lo más posible a una de las corcholatas, ¿verdad?, que va repuntando en las encuestas, y pues tratan de hacer todo lo que está a su alcance, ¿verdad? Y el metro tiene un entorno y un esquema muy vulnerable, realmente vulnerable, ¿verdad? Muy, muy vulnerable, porque en cualquier punto, a través de tantas líneas y tantos kilómetros de vías y de vagones, pues es súper sencillo cometer generar un accidente, ¿verdad? Ese es mi comentario. Muy bien, compañeros. Si les parece, pasamos al siguiente tema, compañeros. Yo creo que el asunto del metro, pues ya más o menos queda cubierto, sí. Vamos a seguir viendo, por supuesto, sobre este tema más cosas. Y yo quisiera que pasáramos al tema de lo que está sucediendo en el Banco de México. Hubo un personaje, pues, cercano a López Obrador que deja una vacante ahí. ¿Cómo se llama el hombre que salió? Un economista muy prestigiado ligado a López Obrador, ¿El que llegó? El que sale. Creo que se llama de la O, algo así. No, del Banco de México. Bueno, ahorita no lo recuerdo, lamentablemente. Pero bueno, lo que se está comentando aquí es que de algún modo el Banco de México ha tenido una función pues adecuada, sí. El tema central del Banco de México es cuidar la inflación, y aunque ha subido un poco, pues se pensaba que podríamos ya irnos a los 2 dígitos, pues más o menos quedó por ahí del 8%. Ojalá que baje, es un problema además que se da también en Estados Unidos. Y entonces hay una inquietud, pues, que ha estado aquí planteando Ernesto Serra. Yo quisiera pedirle que la comente, porque pues es algo que pudiera tener una relevancia importante en la economía de toda la gente, de todos los mexicanos. Bueno, mira, nosotros vemos en el Banco de México una institución que si hacemos una evaluación sale pues con aprobación, no con 7, ni con 8, ni con 9, pero sí con aprobación. Ha estado en momentos tomando las decisiones correctas. El aumento de las tasas de interés han frenado de alguna manera presiones inflacionarias. Hay situaciones que el Banco de México
está en sus políticas y sus acciones el controlar. Lo que se está discutiendo por parte de los estudiosos de esta materia, los bancos, las empresas, es que quien llega a la vicegobernatura del Banco de México es una persona que trabajó con Andrés Manuel en un área de manejo social, de dádivas sociales. Es una tentación de los bancos centrales cuando las condiciones de captación de ingresos no da, cuando los impuestos no te dan para cubrir tu presupuesto, tus gastos, tiene la tentación de la emisión de billetes. Ayer y hoy en la mañana algunos comentaristas decían que esta persona que llegó le cargaba el maletín al secretario de Hacienda y que ellos ven como una posición totalmente pues de dependencia de parte del secretario de Hacienda, y lo que ellos visualizan, estoy hablando de la gente que está ligada a los fondos de inversión, o sea, la gente que maneja Esquivel se llamaba el que salió. el anterior. Entonces ellos decían, ¿qué pasaría? Porque los ingresos se han venido cayendo. Dice, ¿y qué pasaría si la inflación se desboca a la emisión de dinero? Ellos dicen, estamos en una época preelectoral. El 23 y 24 van a ser años electorales 100%. Dice. ¿Qué pasaría? Y ellos nos cuestionan y cuestionan a la gente, ¿qué pasaría si te da la tentación de la emisión de billetes? Tiene muchos aspectos. Por lo pronto resuelves un problema político, porque frenas el desorden. Pero tiene un manejo secundario, que es el aumento de la inflación. Aquí lo dijimos hace año y medio, que la inflación normal iba a llegar hasta el 9%, ¿te acuerdas? Quedó en el 8.8%. Pero también dijimos que la inflación real era del 38%. Entonces, digamos, sobre todo en artículos sí, o sea, en la realidad tú vas a subsistencia y todos los elementos de primera necesidad te cuestan más. Y alguien decía, me interesa mucho que el dólar esté a 18.95, pero resulta que la tapa de huevos cuesta 85 pesos. Entonces decía, a ver, no entiendo por qué no me ayuda el que tanto el dólar esté a ese precio si yo lo estoy pagando 85. Claro, son comparaciones, si tú quieres, ingenuas, sencillas, pero que la gente lo vive. A ver, ¿de qué carajo me sirve que tú me digas que el dólar está barato cuando las cosas que voy a comprar al mercado están más caras? Y decía, por ejemplo, ese es el queso ha aumentado de 30 pesos a 66. Entonces te empieza a dar, entonces, ¿de qué me ayuda? Entonces cuando empiezas a tener esos problemas, y algo que decía nuestro amigo era de que había que atacar a la clase media baja, es que son los que te pueden ayudar porque están siendo aventados abajo, van para abajo, no van para arriba, van para abajo. Claro. Entonces la intención... 5 millones nuevos de pobres. Esos era la clase media baja que ahí andaba. Sí. Pues eso ya se van a ir para el otro lado. Entonces al final del día se puede dar la tentación de la emisión de billetes. Y ya sabemos cómo nos fue en los años 80 con la emisión de billetes. La inflación llegó a estar en el 120%. Yo recuerdo que aumentaban los salarios un 20%, pero tú ibas a la tienda y lo que costaba en la mañana 18, en la tarde costaba 22. Entonces, este tipo de cosas es una señalización, ojalá y no se dé, pero ese es el problema con el Banco de México. La posible creencia de que generando emisión de billetes va a resolver un problema político, pero no el económico. Esa es la visualización. Sobre este tema, compañeros, ¿alguien desea comentar alguna cosa? Gilberto.
Muy sencillo, muy concreto, muy específico. Sí, en 37 No, es segundos. que si se quita el cubrebocas, Es que se va a ver que anda ando con chimuelón. gripa y eso y no quiero... Sí, no lo que quiero pasa es que dio un afectarlos. beso muy intenso y entonces quedó así. Bueno, es que es muy sencillo. Sí estamos de acuerdo en que en la relación entre el precio del dólar y la economía familiar, pues sí, no refleja los posibles beneficios de que el dólar esté bajo. Pero es muy simple, yo lo veo al revés. ¿Qué tal si el dólar estuviera a 24, 26? ¿A cuánto estaría la tapa de huevo? No, pues sí, ¿Verdad? estaría más, como luego dicen, dentro bueno, de lo malo, lo menos peor. O sea que ¿verdad? estamos a toda madre, sí. A Muy ver, bien. estamos peor, pero toda No, es contra. No, es sentido común, ¿verdad? ¿Qué tal si el dólar estuviera a 24? Es el menos sentido de los comunes, ¿no? Muy ¿Quién bien, sabe? Muy bien. Si estuviera a 24, la tapa Sí, de huevo, sí, sí. 120, Sí, sí. ¿verdad? Es todo. Muy bien, compañeros. Margarita, ¿quieres comentar alguna cosa? Eso es muy simple para yo menos productores en realidad uso. Bueno, yo lo que vi y personalmente digo yo, no nomás yo, toda la gente. El de ir a un centro comercial es el de darles el dinero y traérsela menos de la mitad del consumo que utiliza uno en su casa. Me han de creer que aún en noviembre que se nos otorgó pensiones, lo de López Obrador, los aguinaldos, tuve que pedir dinero prestado para poder cumplir con mi persona, con las necesidades de la casa. Y no fueron muchas. Y digo, ¿qué pasa? Dije, pues ¿qué me habrán robado en el banco? Chequeé un estado de cuenta. No, aquí está, y aquí está lo que saqué, y aquí está lo que gasté. Le dije, entonces, ¿qué pasa? Todo. Simplemente la verdura yo, ¿qué serán? Hace 15 años, es mucho. 100 pesos, 200 pesos gastaba con todo el mandado. Ahora son 1,000 pesos, 500 pesos mínimos y gasto nomás lo necesario de verdura para una persona. O sea, ahí me voy yo a todos los demás para un mes. Bueno, es un mes, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que esa cantidad de verdura o sea, en cuestión de la verdura, en cuestión de lo que es, pues, que lo que se necesita en la casa de limpieza y todo eso, ha aumentado. Y de noviembre para acá he tenido que pedir dinero para completar mi mensualidad en gasto. Es todo. Ya con eso aumentan, hay productos que han aumentado, no nada más el 35 como comenta el señor Ernesto, no, más todavía. Sí. ¿Sí? Es todo lo que digo yo. Si yo, que muevo muy meticulosamente mi gasto, ¿qué pasará con la gente que no lo cuida? Sí. Bueno, compañeros, pues efectivamente es un tema interesante. Si les parece, pasamos al último tema, que es lo de Nuevo León. Nuevo León, como ustedes saben, pues está atisbando ya una vez más, de manera muy clara, el problema de la escasez del agua. Se habla, es la nota del día de hoy, que pues aguantamos hasta junio. Siempre pues ha sido ese un problema. El año pasado algunas lluvias nos dieron un respiro, pero no tuvimos los beneficios que a veces recibimos por la temporada de ciclones, que es lo que viene y nos llenan las presas. Entonces, bueno, vamos a estar ahí en esta situación. El tema de la inseguridad, por supuesto, que está presente. Los medios han registrado, de acuerdo a declaraciones de las autoridades estatales, que hay una intentona de diferentes cárteles de pues llegar a Nuevo León, de tener algún control aquí, y entonces pudiéramos ser también terreno de disputas de estos grupos delincuenciales, y eso por supuesto que sería una situación complicada. Yo espero pues que se generen las condiciones para no llegar a pues las condiciones lamentabilísimas de que se empiecen a hacer cobros de piso indiscriminados. Miren, yo creo que lo más triste que sucedió en estos días fue el asesinato de una pobre mujer, una madre soltera en Acapulco, Guerrero, a la cual le
solicitaban, imagínense, vendía aguas frescas en la calle, ¿sí? Y le estaban pidiendo 20,000 pesos mensuales de piso. Pues 20,000 pesos es quizá menos de lo que la mujer gana, ¿sí? O sea, es una barbaridad. Miren, déjenme decir esto, aunque es una barbaridad, debo confesarlo. Pero como es un tema tan importante y de repente andamos en diferentes latitudes, yo siempre me intereso, cuando platico con la gente común, cómo se da la situación, cómo está la interacción de la gente común con la gente del crimen organizado, ¿sí? Y advierto dentro de la gama de la gente del crimen organizado distintos esquemas. Por ejemplo, yo le preguntaba, ¿y cuánto es lo que les cobran? ¿Cómo se cobra el piso aquí? No, pues a estos les cobran tanto, estos les cobran tanto, etc. Y hay otros que les cobran un poquito más, etc. Pero cuando veo yo los números y veo los ingresos que tienen, pues uno dice, a ver, está muy mal, por supuesto, que anden haciendo eso, pero por lo menos lo que le están pidiendo a la gente es algo, pues, que no los aniquila. Es claro que son grupos delincuenciales sabios. Los muy pendejos, pues los aniquilan, se los acaba y se les acaba, pues, entonces la oportunidad de seguir viviendo de ellos. Los más inteligentes cobran una cantidad moderada, ¿sí?, que les permita tener un ingreso permanente, y la gente pues será afectada, por supuesto, pero no de manera tan salvaje, ¿ok? Y entonces, bueno, eso es lo que estamos teniendo aquí en Nuevo León, después de la temporada aquella del 2010, 11, que fue muy triste y donde sí se dieron ese tipo de fenómenos, o al menos empezaron a tratar de darse, pues habíamos descansado. Ojalá que no regresemos a esas cosas. Pero bueno, hay muchos temas, sí, sobre las cosas de Nuevo León. Yo creo, pues, que a final de cuentas, pues ahí vamos caminando con una serie de cosas que se están dando en, pues, la natural confrontación cuando hay un equilibrio de fuerzas. O sea, el gobierno tiene el Ejecutivo, por supuesto, lo tiene MC, PRI, PAN se alían y ahora tiene una condición de fuerza muy grande en el Congreso. Y bueno, pues está ahí un poco la disputa, un poco atemperada, pero finalmente persiste. Sobre el tema de Nuevo León, compañeros, ¿alguien desea comentar alguna cosa? Ernesto Cerda. Mira, lo que nosotros vemos en Nuevo León es que se están consolidando los problemas que vienen del año pasado. El problema del agua fue muy maltratado. Hechos. Se habló de un par de acueductos que nos iban a tener 10 metros por segundo de la presa del Cuchillo. Y quedó con que va a haber uno solo de 5. El cual no resuelve el problema de Monterrey, ya está deficitario. La otra, que no se iba a mandar el agua que tenía la presa a Tamaulipas, se mandó. Hoy la presa anda alrededor del 42%, que no te garantiza el abasto de Monterrey. La presa Libertad, pues simple y llanamente ni siquiera está construida, y una presa es presa hasta que tiene agua, tampoco lo hay. El problema de seguridad está perdiendo la batalla el gobierno del estado. Lo sucedido ayer en Suazua te genera la impunidad con que ya se están manejando. Entonces, ¿qué sucedió en Suazua, Ernesto? Sí, 3 negocios y 2 casas, por no pagar derecho de piso, fueron incendiadas con bombas molotov. Es la primera vez que utilizan este tipo de artefacto. Quiero decirte que es lo más sencillo, práctico y económico para hacer, ¿eh? Si algo es fácil de adquirir, gasolina, una botella, un trapo
y es todo lo que necesito. Y si quieres que dure un poquito más, ponle aceite quemado y dura horas. Entonces, cuando empieza a darse ese tipo de circunstancias, se rompe el tejido social. A mí me llama la atención, y aquí se lo dije al gobernador, necesitas tu presencia. O sea, el gobernador necesita ser el ejecutivo. O sea, es la voz cantante. Parece mentira, pero la gente dice que cuando el gato no está, los ratones salen de casa. Y aquí le falta al gobernador tomarla. A ver, en las reuniones de seguridad, ¿quiénes van? Pues van todos menos el gobernador. Entonces, yo no sé si sepa de seguridad, no sepa, eso es irrelevante. Pero la presencia del gobernador le da importancia al asunto. Aquí le decía, pégate, o sea, dedícale tiempo, hombre. Una vez por semana, no sé, 2 veces por semana. El presidente de la República se reúne todos los días viendo seguridad. Ajá. Eso no quiere decir que haya resuelto el problema. O sea, ¿usted piensa que se juntan a platicar de puras pendejadas o qué? No, se juntan Oye, a buscar cómo detener la bola de tonteras que están haciendo y cómo frenar las manifestaciones y cómo arreglarse con el narco, que ya rompieron el trato que tenían ahí de hace tiempo. Entonces, pero aquí se requiere, mira, ya lo vivimos, en la época de Medina, nosotros nos acercamos a él y le hicimos un planteamiento de la necesidad de la creación de una fuerza especial y le tenemos la copia del manejo de la propuesta. Lo hicimos en diciembre del año que él entró. Se tardó un poquito, como 7, 8 meses, y ya se puso de acuerdo con los empresarios y creó Fuerza Civil, que tuvo un impacto muy interesante, al grado... Déjame recordar que el gobierno de Medina fue un gobierno muy cuestionado, tú recordarás. Sí. Pero el gran logro que se le reconoció y que la gente no le escatimó nunca fue que el tema de la seguridad se atendió bien, ¿sí? Que se resolvió el problema. Sí, ¿Sí? A nosotros nos tocó seguir porque nosotros creíamos en apostarle a la seguridad y tuvimos varios encuentros con el secretario general en aquella época y le decíamos, oye, pues van bien, pero se requiere. Y logramos, me recuerdo yo, los regiomontanos y los neuloneses, la tranquilidad y algo que pocas veces se ve, la gente veía bien a Fuerza Civil. Claro. Hacía una serie de reuniones en Cintermex y la gente se tomaba fotos con ellos. O sea, había esa seguridad, esa certeza de que estaban haciendo su chamba. Claro. Se perdió cuando la entrada de Jaime y algo que se había hecho bien, parece que hay la consigna de que lo que haga bien el otro hay que destruirlo para empezar de cero. Entonces, yo creo que aquí el gobernador necesita dedicarle tiempo. Aquí se lo dije, oye, tú tienes capacidad, tú puedes, pero dedícalo, o sea, dedícate. Esa gran fuerza que tienes tú para conseguir negocios, esto es un negocio, la seguridad es un negocio, la tranquilidad es un negocio, la paz es un negocio, consíguela. Porque lo primero que nos preguntan al despacho, yo todavía a veces estoy yendo, la consultoría te pregunta, oye, queremos invertir en el país México, ¿qué ciudades me dan? Y dice, tenemos ofrecimientos de esta y esta. Y lo primero que te preguntan, oye, ¿y qué seguridad hay en esa ciudad? Seguridad y lo que se llaman cadenas de distribución. Ajá. Hay agua, hay electricidad, hay gas. Es lo primero que te pregunto, pues si no, ¿qué carajo vas a hacer? Claro. Entonces, cuando tú le dices, pues no hay agua, tenemos problemas de seguridad, pues lo primero que te dicen, que torrar. Y por más que le des condiciones de inversión, los inversores son muy fríos y responden a eficiencia y eficacia en el manejo de los dineros. Sí. Entonces, de nada le sirve al ciudadano gobernador andar promocionando Nuevo León si Nuevo León no reúne las características. Nosotros aquí se lo dije,
métete a Nuevo León, dedícale más tiempo a Nuevo León. Y si quieres ser candidato a la presidencia de la República, pues aviéntate, pero dedícale a Nuevo León. Decían los viejos políticos, está lleno, él habla de la nueva política y nomás chécate quienes trabajan para él, pues puros viejos políticos, pero viejos de los más viejos e incapaces políticos de este estado, o gente que anduvo ligada a política y nunca la hizo. Entonces, si quiere él salvar el escollo, yo creo que le dedique más tiempo. Nosotros siempre le damos normalmente de 1.5 a 2 años en lo que llamamos curva de aprendizaje a los gobernadores. Ya si en 2 años no hiciste nada, es que no tienen ni los tamaños ni la capacidad para estar en el gobierno. Entonces, hemos estado siguiendo puntualmente. Aquí le dijimos, ponte de acuerdo con el Congreso, no tienes mayorías, no hagas cosas torpes. O sea, ¿qué te ganas ganarte 20 alcaldes cuando al final tienes los votos en contra? Y aquí una semana antes, ¿te acuerdas que ya hay el voto 28? ¿Te acuerdas? Te decían, no, que no hay, ya está. Y a la siguiente semana, voto 28 y para acá. Y no entiende, no tiene gente que sepa conciliar. Mira, el secretario general de gobierno dice, vamos a olvidarnos de los delitos que cometí. Oye, un secretario general de gobierno, o no le entiendes a la política, o de veras estás mal de la cabeza. No es por ahí, lo hace de manera pública, le pide al Congreso que después de haber violentado la ley, la Constitución del Estado, una Constitución que ellos hicieron. A ver, carajo, tú mandaste la Constitución, tú la hiciste, te la aprobaron, y ahora resulta que no la quieres cumplir. ¿Qué te pasa? Tú pusiste los juegos, o fuiste muy bruto para pedir lo que pediste, porque se te concedió. Entonces, imagínate un secretario general de gobierno, no he visto una gente tan incapaz ni tan imprudente para decir, perdónenme las violaciones a la ley. Si eso es el secretario general de gobierno, imagínate cómo estará el resto. Entonces, ese problema, aunado con el metro, que no es un problema directamente de él, pero que ya lo tiene encima, y te va a dar otra. El próximo lunes entran alrededor de 215,000 estudiantes a las universidades, tanto las públicas como las privadas. Yo no quiero saber qué carajos va a pasar con el conflicto, primero en la universidad y en el transporte en términos generales. Los 800 camiones no han llegado más que 80. Entonces, necesita el gobernador dedicarse a Nuevo León. Vamos a dedicar. ¿Sabes cuántos días ha estado fuera en los últimos 2 meses? Entonces, entonces yo entiendo la importancia de hacer propaganda, pero no te vayan a aplicar aquel adagio de candil de la calle, oscuridad de tu casa. Entonces necesita retomar Nuevo León, necesita un buen secretario general de gobierno, un hombre que entienda de política. Este camarada pues no tiene el bagaje. La política es una profesión, no cualquier mono lo pones ahí y la hacen. Es como si quisieras hacer una encuesta. Oye, voy a hacer encuestas. Espérate, si hay toda una estructura atrás, hay todo un estudio, hay toda una capacitación. No son en sí honestas. Y la política todavía es más compleja, porque tratas con personas que tienen volutivas y emociones, ideas diferentes. Entonces, creo que requiere una muy buena reestructuración de su plantilla. Ya empezó con algunos, ya empezó a soltar. Algo que hizo nuestro amigo el alcalde de Monterrey fue reestructurar, ¿eh? Ya reestructuró. Pues, oye, aquí y empezó comercio, desarrollo urbano, ecología, ya limpió. Yo no sé si le vaya a funcionar o no, pero por lo pronto ya hizo lo primero que se requiere. Si no me da resultados, si no funcionas, lo voy a cambiar. Y yo no veo esa misma circunstancia en Samuel. Y en buen plan, se lo dijimos aquí, personalmente, yo nunca he tenido nada personal con ningún gobernador. Tan es así que los otros gobernadores la llevo bien con ellos. Incluso hasta con
nuestro amigo el Bronco, que lo tengo denunciado penalmente, o sea, denuncié al gobernador, al Bronco, al amigo que conocí en la universidad, pues le guardo un afecto de la universidad, pero todo lo que hizo después estaba mal. O sea, el problema de nosotros, de nuestro grupo, es decirte, oye, haz las cosas bien, porque este es vive en Nueva York. Y yo vivo aquí nací, aquí viví, y seguramente aquí me voy a quedar. Entonces, yo creo que sí requiere atención Nuevo León. Esa es la visión que vamos a tener. Muy bien, compañeros. Sobre el tema de Nuevo León, ¿algún comentario? Como habitante, más que todo. Así que como comenta el contador, lo que percibo, ¿verdad?, es la desorganización de la gente que vivimos bien y la organización tan excesiva y que nos está acabando, ¿sí?, porque nos está invadiendo familias, nos está invadiendo nuestro hábitat, nos está invadiendo en colonias, en muchas, ¿verdad? Ya todas. Antes tenían ciertas colonias, ahora no. El porcentaje es inmenso, se está recrudeciendo demasiado. ¿Quién nos está invadiendo? Lo que es el narco, que es la venta de menudeo, que según esto estaban atacando que a los menudistas. No es al menudista, digo, es a los que, ¿verdad?, promueven, los de arriba, los que pagan, porque esos están libres. Los que sí encajonan en una cárcel personal es a los que los hacen que consuman, ¿sí? Y son los que vienen deteriorando su salud y afectando a la familia, a los padres de familia, a la familia completa, y ellos mismos también, ¿verdad? Yo no entiendo dónde está la razón de esas personas que ahora hasta pues asesinan, los hacen que asesinen, pero son los de arriba los que hacen que hagan los de abajo lo que quieren. Y yo me pongo a pensar también de las personas que han matado también, que ha habido invasión ¿verdad?, privada, de haciendas, como lo de Suazo, ¿verdad? No es posible que detrás de una pistola se sientan valientes. Yo en una ocasión, a un grupo de personas que se querían lastimar a otra sola, defendiendo la persona un hombre, defendiendo a su familia, a sus hermanas, se lo querían entre todos se le echaron encima al muchacho. Y le dije, a ver qué pasa aquí. Le dije, a ver, todos estos se sienten muy valientes. Le dije, con esta personita, le dije, fórmense en fila y se pone uno por cada uno a pelearse con el muchacho. Con todo va a acabar, con todo va a poder. Pero ¿saben por qué? Porque él no va a ser cobarde y no va a ser montonero. Y ustedes es lo que están haciendo, cobardes y montoneros, de a uno por uno, y se los va a llevar a todos. Aquí es lo mismo, es lo que le digo, lo que sucede con esta persona a veces cuando nos afectan males, hay que buscar curarlos. Y cuando es en la sociedad, también hay que ver, afrontarlos a que ellos entiendan que detrás de una pistola o de un fármaco o algo, hagan cosas viles, que vean y se hacen, porque esas personas, y lo he comprobado en películas donde proclaman una salud mental que no tienen, sufren las personas a las que obligan a hacer eso, sufren, pero los de arriba, lo que es lo que es la avaricia, que el día que se mueran no van a llevarse nada por más que dejen en la tierra. Digo, no entiendo esa situación. En mi colonia está la cosa muy invadida también, igual que todas. Y yo pienso que es muy importante en que nos organicemos, la gente que tengamos ya buenas costumbres y buenas formas de vida, para que seamos más y que se sepan que hay más gente noble que gente mala, que ¿verdad?, se extinguiera un poquito la gente mala, o que razonara, ¿verdad?
Yo creo que es todo. Muy bien, compañeros. Pues no sé si hay algún otro comentario, compañeros, pero da la impresión de que hemos agotado los temas del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Saludo con mucho gusto a Negro Cigarros, que dice, ay, para dar consejos hasta yo. Me imagino que está refiriendo a Ernesto Cerde, que estuvo orientando al señor gobernador. Francisco Zambrano también nos está viendo. Gustavo Alonso, les mandamos saludar. Juan Manuel Reyes Espinosa, Ramiro González Garza, Mario Posada, Gina Solórzano, Graciela de la Cruz, Alma D.R. García. Y bueno, les mandamos un saludo muy afectuoso, les agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos pues para que el próximo jueves a las 9 de la mañana nos acompañen aquí en la mesa grillera de El Antonio I, ¿sí? Con esto cerramos el ciclo político de la semana y entramos a un impas. Mañana es viernes, más tranquilo, y el sábado a las 6 de la tarde en la Cueva de Saba, la bohemiada de 6 a 10 de la noche, ¿sí? 4 horas. Yo llego desde antes ahí pues para un poquito jugar, a ensayar alguna canción. Yo estoy ahí desde las 4 de la tarde. Y entonces es la forma en que entramos en un cierto relax, ¿sí? Nos olvidamos un poco de estas cosas y nos cobijamos pues en el manto generoso, sublime, divino de la música. Entonces, compañeros, nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que el lunes a las 12 de la noche es la Sabas Midnight Show. O sea, es la hora en la cual presentamos los resultados recientemente recabados de la muchacha o de la opinión pública. Que tengan un excelente, hoy es jueves, ya prácticamente el fin de semana ha llegado y entonces estamos en contacto. Bueno, yo quisiera antes de irnos comentar que esta semana pues tuvimos el lamentable fallecimiento de Javier. Sí. Entonces Javier Livas Cantú fue una persona muy intensa en la vida política, como tantos otros anduvo explorando en diferentes partidos y con sus ideas en términos generales fijas con respecto a la vida democrática del país. Escribía en el periódico El Norte, tenía un espacio los sábados y bueno, pues por ahí de repente nos encontrábamos. Yo quiero expresar pues que lamento mucho esa situación, acompaño a sus familiares pues en su condición pues dolorosa y bueno, pues es ley de vida. Tenía 76 años Javier, pues es esta generación pues que de algún modo se está yendo, pero es alentador ver que pues todavía el sábado estaba presentando un artículo casi como un epitafio político, porque de algún modo el texto que publica pues es un texto que en cierto modo habla de decepción, ¿sí? De ser incomprendidos, ¿sí? De ser no tomados en cuenta, que es una condición que compartimos muchos, ¿sí? Pero bueno, finalmente lo destacable aquí es que somos una generación pues que ya estamos de retirada. En cualquier momento los que estamos, pues como decía mi padre, ya de mediodía para abajo, ¿sí? Ya rebasando los 70 años, que es el caso pues de pues muchos de nuestros amigos. Y miren, en los 20s, en los previos a los 20, yo recuerdo a lo largo de mi vida pues que la muerte ha sido una constante compañera, pero por ejemplo cuando era niño pues sufrí el impacto de que un compañerito con el que jugábamos
se ahogó en un canal, sí, un canal que había ahí para riego en el pueblito donde yo vivía. Y fue una situación excepcional. Luego, en los 20s o principios de por ahí, otro compañero sufre un accidente y muere, sí. Y luego, conforme va pasando el tiempo, pues se van presentando más casos. Y es un poco como cuando ustedes ponen el maíz rosero, ¿sí? En una olla o en un recipiente, ¿sí? Para que se generen de ahí las palomitas que nos encantan, sobre todo cuando vemos una película, y empiezan así, pop, al principio, y luego pop, pop. Sí. Y ya cuando andamos arriba de los 70 años empieza pop, 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 pop. Pues es lo que estamos viviendo, compañeros. Estamos ya saliéndonos, retirándonos, pero como lo comenté, Javier Livas es representante de una generación en retirada, ¿sí? Pero que lucha por sus ideales hasta el último aliento. Y bueno, sobre esto, Ernesto, ¿quieres comentar una cosa? Vale la pena, mira, desde hace, ¿qué te voy a decir? Desde que estábamos por allá en secundaria nocturna para trabajadores en la Escuela Presidente Calles, iniciamos junto con un grupo de compañeros, Severo Iglesias, Leonardo Iglesias, Sócrates Rizo, iniciamos un movimiento que se llamaba 13 de septiembre, que era para luchar por la libertad, la justicia y la fraternidad, que eran los principios que estábamos manejando. Desde esa época nos enrolamos a la lucha por las libertades y por la oportunidad. Y me acuerdo que por allá a los años 70, entre el 60 y el 70 creamos una organización política muy renombrada, porque se hizo muy radical, que fue la Liga Leninista Espartaco, y se partió en dos y luego en cuatro, y luego que es parte de la historia de las llamadas izquierdas. A raíz de eso nosotros teníamos la consigna de la creación de un partido de la clase obrera o del pueblo mexicano. Esa era la misión de nosotros, era la creación de un partido, y para darle oportunidad a todo el mundo sin, pues lo que hacía en aquella época el PRI, que era el dominante, el PAN, el PAR, no sé si te acuerdas, el PAR, claro, el PPS, que le hablamos del Gran Maromas, que era Lombardo Toledano, y dijimos, vamos a llegar a un partido que dé la oportunidad a los ciudadanos. Después de muchos años, en el 2000 logramos la creación de un partido político nacional que se llamó Convergencia, y fuimos en el 2000 con Cárdenas a la presidencia para poder sobrevivir. Y ya en el 2006, ya en el 2003 logramos candidatos a diputados, un diputado de Nuevo León, y en el 2006 íbamos sobre la gobernatura. Se nos acercaron muchas gentes, entre ellas Javier Livas. Estuvo con nosotros y nos dijo, oye, pues tengo intenciones de jugar por la gobernatura de Nuevo León. ¿Cuáles son las condiciones? Me supongo que he ido a otros partidos. Ninguna condición, la única es que respetes el programa de gobierno que tú vas a hacer y que respetes, pues, obviamente la libertad, la igualdad, todo a tu manera. Y el señor firmó con nosotros para ir para candidato a la gobernatura de Nuevo León. Independiente. Por Convergencia. No, por Convergencia. Entonces, tenemos varias juntas y él apostaba mucho a sus amigos. Era un grupo de gentes que lo apoyaban. Y entonces le dije, pues mira, lo más importante es que confirmes con tus amigos que efectivamente van a ir contigo. Porque tenemos la experiencia, muchos años, de que la gente te dice sí, pero no te dice cuándo. Y cuando te dice que sí, pero cuando ya te había decidido, no. Pasa una semana y de pronto nos pide una reunión urgente a la presidenta del consejo, que era la licenciada Rocío Carranza, y a mí,
para hablar sobre el asunto. Y tuvimos la oportunidad, ojalá la localicen los muchachos, una entrevista de cerca de hora y media, un poquito más, donde nos contó precisamente que todos los amigos, los que la habían empujado, los que la habían apoyado, le habían sacado el tapete. Y yo siento muy feo venir a decirles esto, porque ya lo habíamos dado a conocer públicamente, ya se había volado, y nosotros ya en México ya habíamos conseguido todo. Pero ahí lo notamos eso, el hombre que es derrotado por los mismos, el hombre que es traicionado por la gente que dice que te sigue. Y cuando el comité del consejo nos decía que hiciéramos una crítica de esa falta de valor, nosotros, tanto Rocío Carranza como yo, dijimos, no, yo creo que tienen su derecho. Y lo que le están haciendo es algo que es muy duro. Cuando te dicen, tú eres, tú vas, nadie lo vivió, nadie. Y vimos a 3 juntos con él, nadie. Entonces, ves cómo la gente, o sea, lo que tú dices, de que se palpa, es decir, bueno, luché por todos lados, intenté todo, pero no lo logré. Entonces yo le decía a la gente de Convergencia en un momento, dejémoslo ir así sin más, porque podías hacer una crítica y señalar, Claro. no hay que dejarlo ir. Claro, o sea, claro. Y puedes ver esa fecha, lo están buscando los muchachos, no hicimos ninguna, simplemente recibimos su renuncia y lo vamos a ver. Se acabó. Eso te da una idea de lo que tú dices, de cómo te sientes pues, traicionado por algo y decepcionado de la gente que nomás te dice que sí, pero a la hora de las realidades. Claro. Y creo que fue un hombre, cuando nosotros lo platicamos con él, tenía sus ideas, nosotros le abrimos, dijimos, aquí en Convergencia vamos a abrirle a todo el mundo, ninguna posición, tú la que quieras, ¿no? Bajo estos principios. Y los aceptó, y creo que pierde México un hombre que buscaba la libertad del país. Yo no sé si por buen camino o mal camino, pero un hombre congruente y consciente consigo mismo. Eso es lo que hay que destacar. Muy bien, compañeros. Pues ese el tema de Javier Rivas. Nuestro amigo Antonio Lomas se nos ausentó. ¿Quieres comentar algo, Margarita? Sí. Adelante. Para todos los jóvenes que nos logren ver y la gente que todavía tiene tiempo de vivir y salir adelante, el de unirse entre gente buena. Y otra cosa, un lema que se dice, el que oye consejos llega siempre lejos. Es todo. Muy bien, compañeros. Me da la voz para un comentario sobre Javier. Sí, por supuesto. Ahí está el micrófono. Vamos a escuchar a nuestro amigo Antonio Lomas. Bueno, yo viví una etapa muy interesante con Javier Rivas, fue cuando se integró la Asamblea Democrática para el Sufragio Efectivo. Yo era prácticamente el único priista, porque yo en mi juventud tengo ese pecado de juventud. ¿Y le da vergüenza hoy, compañero? No, no me da vergüenza. No le da vergüenza. Simplemente fue una etapa de mi vida. Qué bueno, porque esta ocasión convocamos a gente que no tuviera vergüenza por los pecados, sí, que hubiera cometido plagios o alguna otra cosa. Y luego lo empecé a seguir en diversos tipos de acciones. Y me pareció muy interesante su personalidad. Era un tipo soberbio, en el buen sentido de la palabra. Era muy necio, pero necio con argumentos. Últimamente lo tuve en varias entrevistas en Hablemos Claro. Teníamos una preparada para el 22 de enero, donde él me aseguró de que tenía una serie de documentos, de pruebas, para mostrar la realidad de lo que era la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador. Algo que se me hace increíble de él es que
él era un hombre muy congruente. O sea, lo mismo cuando él creía en alguien que estaba en el poder, lo apoyaba con todo, pero cuando lo decepcionaba, también había grandes cuestionamientos. Fue uno de los grandes cuestionadores del actuar de López Obrador. Él tenía la esperanza de que los ciudadanos reconocieran de que era un error haber apoyado a López Obrador y que los hechos, él comentaba muchos hechos que ponían contra la pared a López Obrador. Desgraciadamente yo creo que el tiempo no le dio como para ver lo que él soñaba, el pueblo razonara, el que se había cometido un error. Me lastimó su partida porque coincidimos en muchas cosas, pero así es la vida. Algún día muchos de los que estamos aquí ya no vamos a estar, pero yo creo que hay un muy buen recuerdo, no nada más de mi parte, sino de mucha gente, de ese personaje radical, fanfarrón, pero lo que más le admiré fue lo congruente. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, pues si les parece, con estos apuntes con respecto a Javier Rivas, damos por terminada la mesa. Niklas Luhmann dice que la vida es una cadena de expectativas y decepciones, ¿sí? Y bueno, el vivir en México, pues yo creo que deja muy patente esa idea, ¿sí? Expectativas, decepciones, grandes expectativas como la que mucha gente ha tenido con respecto pues a 4T y López Obrador, y grandes decepciones seguramente. Yo alcancé a ver algunos comentarios de Javier sobre el tema de pues incluso condiciones de convivencia pues de él con Andrés Manuel, donde señalaban pues algunas cosas así fuertes. Pero bueno, así es esto, compañeros. Javier Rivas pues simplemente ha sido una persona que, como tú dices, queda registrada como una persona congruente, ¿sí? Y eso es por lo menos lo que podemos rescatar, porque es lo que no depende de los demás, lo que no depende de las circunstancias, depende fundamentalmente de nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, pues con esto concluimos. Ojalá pues que pues el velo, pues el misterio de la muerte, que ahora ya ha sido revelado pues para Javier, pronto a nosotros nos saque de la incógnita de si vamos a irnos a un lugar, al cielo, al infierno. Yo no sé, yo preferiría del cielo y el infierno el lugar donde me garanticen que haya wifi, ¿sí? Pues para yo poder estar ahí viendo mis recuerdos y estar mandando mensajitos, ¿sí? Pues sí. Salvador, Wi-Fi y 4T. No, wifi. O sea, a ver, díganme ustedes, si en el cielo no hubiese wifi, pero en el infierno sí, ¿a dónde les gustaría irse? ¿Sí? No, pues yo como como quiera quieran ustedes al cielo. Bueno, yo a lo mejor sí me gustaría irme ahí donde haya wifi, aunque esté un poco calientito, ¿sí? Pero bueno, finalmente pues pronto vamos a estar ante la posibilidad de descorrer ese velo de misterio, ¿sí? Es muy probable que simplemente ya se chingó todo, compañeros, y no haya nada. No. Vamos a escuchar la voz de nuestro representante de la 4T en esta mesa, que es... Estoy convencido Gilberto. 100% que el tiempo le va a dar la razón a quien la tiene con respecto a la Wi-Fi, lo cual es para ti una broma, pero seriamente, sí, hablando seriamente con respecto a la 4T, el tiempo le va a dar la razón a quien la tiene. Por otro lado, estoy convencido de que sí hay algo después de esta vida. Así es.
totalmente convencido. Oiga, compañero, ¿y Si en hay la algo, otra vida usted seguirá diciendo es un honor estar con Obrador? con toda seguridad y Ay, convencimiento. cabrón. Porque aunque eso ¿Y usted cree que significa- le permitan ir al cielo con un monito de esos de López Obrador? ese es mi anhelo. Bueno, muy bien. Entonces sí quiero dejar mi testimonio de que estoy 100% seguro que hay algo después de esta vida, ¿verdad? Porque es demasiada perfección, ¿verdad? Demasiada capacidad. O sea, usted sí sabe qué hay después de la muerte. Sí. ¿Qué hay después de la muerte? Hay el otro el plano espiritual. No, compañero, después de la muerte sigue la botella. Es la- O el de escalera. Creo que es la botella. Entonces, sí estoy seguro porque no es posible. En cada uno de nosotros somos el templo de Dios. No es posible que esta capacidad que cada uno de nosotros desarrollamos, acumulamos, evolucionamos y avanzamos, en un segundo se pierde para toda la eternidad. Eso no es posible. El sentido común nos lo dice con toda claridad. Es probable, pero no se ve claro. Eso no se ve viable. O sea, es tanta la perfección del ser humano, del cuerpo, el cerebro, la mente, Oiga, el alma. ¿y no le daría mucha hueva los estar ahí órganos. por toda la eternidad ahí en el cielo, ahí nomás haciéndole al pendejo? No, pero compañero? ahí no vamos a tener un cuerpo físico. Y esperamos reencarnar en la primera oportunidad a una familia que nos la designan de acuerdo al avance y evolución que corresponde a cada espíritu y alma. Esa es mi convicción, mi seguridad y mi testimonio. ¿Verdad? Muy bien. Y como lo digo, Oye, Jesucristo, compañero, ¿y si usted reencarna en un fifí? ¿Cómo se va a sentir? No, yo no creo en el infierno. ¿Eh? Yo no creo en el infierno. No, pero usted cree en la reencarnación. ¿Qué No, tal por eso, si de repente reencarnar reencarna? en un fifí sería ir Reencarna al y infierno, ¿verdad? no, pues ahora es fifí. Él quiere estar en la eternidad. No, ya hablando en serio, sí creo que hay algo más allá, ¿verdad? Muy bien, compañeros, Muchas pues, gracias. como ustedes pueden saber, ya empezamos a desvariar aquí en esta pinche mesa. Sí. El que aprende de viejo, ¿verdad? Ya empezamos a decir muchas locuras. Que tengan un excelente fin de semana, compañeros. Hasta la próxima. Bye.